Welcome to Francis Collins School. Buenos días, mis niños. Hoy para esta clase ya comenzamos a entrar a lo que es física, ¿sí? Así que todo lo que es física vamos a comenzarlo con el simple enunciado, que es todo se puede medir. A ver ustedes, piensen un poquito. La carpeta en la que están, la mesa en la que están apoyándose, ¿se puede medir? La silla en la que están apoyándose, ¿se puede medir? No solo eso, ¿se puede pesar? Ustedes, su cuaderno, su celular o la computadora, todo en este mundo se puede pesar o medir, ¿verdad? Y a eso le vamos a dar un nombre a la física, que son las magnitudes. Vayamos con los conceptos. Magnitud es cualquier propiedad de un cuerpo que puede ser medido. Tengan en cuenta que la medición no solo puede ser concreta, sino también se podría decir abstracta. ¿Por qué? ¿Podemos medir cuántos años tienen? Medirlos, tal vez no, pero contabilizarlos. ¿Entendido? Sigamos, dice, medir una magnitud. Comparar su valor con otro de referencia o patrón. Por ejemplo, si yo en casa no tengo una regla, se me rompió mi regla, y yo quiero medir mi ropero, ¿qué podría ser? Ya, yo sé que mi lapicero tiene una medida más o menos de unos 10 centímetros tal vez. Entonces voy a comparar, voy a tener una referencia y voy a comenzar a medir mi ropero con los lapiceros, ¿verdad? Voy a primero un lapicero, 2 lapiceros, 3 lapiceros, 4 lapiceros, 5 lapiceros y así, hasta sacar una medida prácticamente similar. Estamos de acuerdo en que no va a ser una medida exacta, pero va a ser una medida muy similar a la que a la que sería la real, ¿sí? Las magnitudes pueden ser físicas, ¿verdad? En verdad, si estamos hablando de física, les vamos a decir magnitudes físicas. Dice, son aquellas propiedades que caracterizan a la materia. ¿Y qué es la materia? La materia es la energía, no se olviden. Y que puede expresarse cuantitativamente. Dicho en otras palabras, son susceptibles de ser medidas. ¿Qué es susceptible? Que se puede medir. ¿Para qué sirven las magnitudes físicas? Sirven para traducir un número de resultados de las observaciones. Así el lenguaje que se utiliza en la física será claro, preciso y terminante. Díganme ustedes, a ver. Si yo digo no en español, bueno, es no. En inglés es muy parecido, ¿verdad? No. En ruso, niet. En chino, ni. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, en los diferentes idiomas, las pronunciaciones o los términos cambian. Pero el número 2 en inglés, y no estoy diciendo cómo se pronuncia, sino cómo se escribe. El número 2 en inglés se sigue escribiendo 2. En ruso también, en chino también, y en todos los demás idiomas, los números nunca van a cambiar. Así que a la matemática se le considera como el lenguaje universal. Por eso es que siempre se quiere tener un lenguaje con el que todos podamos hablar al mismo tiempo y todos nos podamos entender. Tipos de magnitudes. Existen las magnitudes fundamentales y las derivadas. Las fundamentales son aquellas que se determinan directamente de un proceso de medida. ¿Qué quiere decir? Tengo mi centímetro y quiero medir mi mesa. Entonces me va a dar una lectura concreta. Las derivadas son aquellas que se determinan a través de otras que son fundamentales. Por ejemplo,
ya no voy a tener centímetros, sino quiero distancia, entonces sería kilómetro, ¿verdad? Entonces quiero aceleración, que sería kilómetro, bueno, metros por segundo, y así sucesivamente se van juntando ciertos tipos de mediciones, porque les he dicho, no solo se puede medir concretamente, o sea, con centímetros, el tiempo en que se mide, en minutos, en segundos, ¿verdad? La temperatura en Celsius, en Fahrenheit, Kelvin, Rankine, y así sucesivamente. Por ejemplo, la luz, ¿en qué se mide? En watts, ¿verdad? Y así. Ahora nos dice, las magnitudes fundamentales. No se olvide, las magnitudes fundamentales son 7. Estas son las absolutas. Y de estas, si voy juntando una con otra, van a ir creándose las magnitudes derivadas. Las fundamentales son la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, intensidad de corriente, cantidad de sustancia e intensidad luminosa. Y cada una va a tener un símbolo. La longitud se va a medir en metros, la masa en kilogramos, el tiempo en Kelvin, no, lo siento, el tiempo en segundos, la temperatura en Kelvin y así sucesivamente. Acá tenemos magnitudes derivadas. La superficie. Si yo quiero medir una superficie, ustedes deben saber por matemáticas, ¿verdad? Es ancho por altura, ¿verdad? Pero el ancho va a ser una longitud. ¿Qué es una longitud? Una medida. Y la altura también va a ser una longitud. Es por eso que dice superficie es igual a S, que es L por L. Y volumen va a ser L al cubo, porque es L por L por L. Densidad, masa por sobre volumen. Velocidad, fuerza, presión, energía. Las derivadas son infinitas, existen muchas derivadas. Acá solo les he puesto unas cuantas. Ahora vayamos a las unidades. Las unidades son las referencias con respecto a la cual comparamos en la medida. Están establecidas por convenio. Debe ser constante. No ha de cambiar según el individuo que haga la medida o a lo largo del tiempo. Debe ser universal. No ha de cambiar de unos países a otros. Y ha de ser fácil de reproducir, aunque esta facilidad vaya a veces en detrimento con la exactitud. Ahora vayamos a la clasificación de sus magnitudes. Sí, les dije que había fundamentales y derivadas, pero estas se van a clasificar por su origen. Por su origen, las fundamentales son aquellas que sirven de base para escribir las demás magnitudes. Como ya les dije, eran 7, no se olviden, 7. Y las derivadas son aquellas que van a derivar de las fundamentales. ¿Eso qué quiere decir? Si junto longitud con longitud me va a dar una derivada. Si junto longitud con masa me va a dar otra derivada. Si junto longitud con tiempo, otra y así sucesivamente. Por su naturaleza, vamos a tener las escalares. Acá ya estamos agregando algo. ¿Pero qué son las escalares? Son aquellas magnitudes que están perfectamente determinadas con solo conocer su valor numérico. ¿Eso qué quiere decir? Es un módulo. Ya vamos a aprender a la siguiente clase qué es un módulo y su respectiva unidad. Por ejemplo, acá tenemos el volumen, la temperatura y el tiempo. Volumen 100 milímetros cúbicos. O en la temperatura 40 grados Celsius. O en el tiempo 12 y 15 post-meridian, ¿verdad? Mientras que en las magnitudes vectoriales son aquellas magnitudes que además de conocer su valor numérico y unidad, se necesita la dirección y sentido para que dicha magnitud quede perfectamente determinada. Por ejemplo, si ustedes tienen un bloque de cemento, no, bueno, es muy grande para ustedes. Si ustedes tienen un ladrillo y quieren agarrarlo, quieren levantarlo,
¿Para dónde creen que tendrán que hacer la fuerza si lo quieren levantar? Ah, para arriba. ¿Ven? Y entonces, ¿cuánto de fuerza tendrán que hacer? Eso ya se va a medir con una herramienta especial o tal vez con una fórmula, ¿verdad? Pero ¿para dónde va a ser la fuerza? Siempre va a ser para arriba, ¿entendido? Eso es un vector que va a tener una dirección y un sentido. ¿Porque ustedes creen que van a poder levantar ese ladrillo si empujan para abajo? No, ¿verdad? Si quieren ir al norte, van a tener que ir hacia un lugar en específico, con un sentido. Si no, no van a poder medir su desplazamiento, ¿verdad? Todo lo que tenga dirección y sentido se va a denominar una magnitud vectorial. Muy bien, mis niños. Por el día de hoy, eso es todo. Solo quiero que me copien las diapositivas y eso sería todo. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo el viernes en vivo. Hasta luego.